Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 1:33 les estaba contando que hoy lunes 11 de abril, como muchos de nuestros oyentes, nos vamos a ir hasta el mar. Y en esta ocasión para hablar de los ecosistemas, del ecosistema marino y de cómo protegerlo. Y es que hoy con la Iberozona vamos a hablar de campañas oceanográficas. Diego Chamizo, biólogo de Iberozoa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme y perdón por el problema de audio. Vaya por Dios. La técnica es lo que pasa. No hay problema, lo superamos. Vamos a hablar de esas campañas oceanográficas que, bueno, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues este tipo de expediciones surgen a partir del ser humano darse cuenta de toda la presión que está ejerciendo sobre el medio marino, ya sea por la industria pesquera, los transportes marítimos, el turismo, toda esta serie de impactos, pues nos hemos llegado a dar cuenta de que estamos explotando todos los recursos del mar de manera inicua y exagerada. Entonces surgen este tipo de expediciones para tomar datos, evaluar el estado del ecosistema marino y poder controlar toda nuestra actividad sobre él. Bueno, pues ¿de qué campañas nos vas a hablar? Bueno, pues yo os voy a hablar de la campaña IBTS 2022 que ha tenido lugar este año y, bueno, no tiene participación el Instituto Español de Oceanografía, porque es una campaña realizada por Francia, pero es absolutamente análoga a las que realiza nuestra entidad, como la MEDITS en el Mediterráneo o la campaña ARSA en el Golfo de Cádiz, que son todas destinadas a analizar y a estudiar los recursos pesqueros. Entonces, bueno, esta expedición se coordina con diferentes campañas realizadas en el Mar del Norte por todos los países bañados por el mar, Noruega, Suecia, Dinamarca, y toda su toma de datos es transmitida al ICES, que es el Consejo Internacional para la Exploración del Mar. Con todos los datos que se obtienen sobre el ecosistema por todos este tipo de campañas, el ICES elabora las TAC, que son los totales admisibles de captura. Vale. Entonces, pues nos va a asegurar cuando vamos al supermercado a comprar cualquier tipo de producto marino, que lo que ha sido pescado dentro de la legalidad pues corresponde a unos criterios científicos y que no estamos sometiendo al mar, no estamos continuando con ese expolio exagerado. Vale. Entonces es una buena iniciativa. Vale, y hay distintos equipos, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que observan las aves y los mamíferos marinos. Claro, en inicio este tipo de campañas estaban pensadas únicamente como evaluar lo que era puramente las especies de interés comercial. Pero con el paso de los años y la cantidad de dinero y recursos que están destinados para ellas, pues se ha decidido optar por un enfoque mucho más ecosistémico, sobre todo los niveles tróficos. Entonces, pues podemos empezar por el equipo de observadores de aves y mamíferos marinos. Pues este grupo de organismos, como cúspide de las cadenas tróficas, pues merece especial atención. Y bueno, la observación era básicamente desde el puente del barco, estudiar el comportamiento, la abundancia, la diversidad. Y pasando a un nivel trófico inferior, pues nos centramos en la sala de triado, que era el segundo equipo del barco. Sí. Y se dedicaba a estudiar los grandes organismos que eran capturados por la red. La red de arrastres, pues se realizaban distintos lances en distintos transectos todos los días, y se capturaban pues tanto organismos pelágicos, que son los que habitan en la columna de agua, como los organismos bentónicos, que son pues los que viven en el fondo marino. Uy, mira, que estamos aprendiendo terminología, captura, Bentónicos, los que habitan en el fondo marino. Pelágicos, los que habitan en la columna de agua. Vale. Y todos ellos se analizaban a través de esa red. Efectivamente, bueno, se capturaban con la red en distintos transectos todos los días. Y bueno, pues en la sala de triado se triaban, se separaban por especies, y con ciertos individuos pues se medían la talla, el peso, se estimaba la madurez por el análisis de las gónadas, se estimaba la edad por el análisis de los otolitos. Y bueno, pues especial mención a los otolitos, son unos órganos que poseen todos los peces óseos relacionados con la detección de las ondas sonoras, con el equilibrio. Vale. Y como están construidos a partir de capas consecutivas que se van acumulando con el tiempo de carbonato de calcio, se puede estimar la edad de un ejemplar estudiando los otolitos. Anda. Entonces, se obtenían toda una serie de medidas y parámetros físicos de las poblaciones para determinar pues
su abundancia, su distribución, su estado. Uh-huh. Y por último, el último análisis que se hacía en esta sala era bueno, no se realizaba el análisis como tal, pero se recogían, se preservaban una serie de tejidos musculares sobre todo, para realizar con posterioridad análisis de isótopos. Uh-huh. Este análisis, pues, permite conocer todo el funcionamiento de la red trófica gracias al flujo de materia, al flujo de isótopos en los distintos organismos. Los isótopos, pues, son los átomos, variantes de un átomo, por ejemplo, el átomo de carbono, que tiene distinto número de neutrones. Entonces, algunos organismos van a acumular más isótopos de un tipo que otro. Van a tener una marca isotópica determinada. Entonces, estudiar cómo se concentran los isótopos en los distintos organismos permite conocer toda la interacción a lo largo de la red trófica y por lo tanto, el funcionamiento del ecosistema. Claro, porque luego un tercer paso ya era eso, estudiar todo esto, porque estamos hablando de ese cribado, las redes, etcétera, tamaño, tal, pero luego era otro paso en laboratorio, ¿no? Claro, primero en la campaña se recogen toda una serie de medidas, pero luego ya en laboratorio pues se realizan análisis mucho más concretos y que requieren de un equipo pues mucho más sofisticado. Uh-huh. Y bueno, pues pasamos por último al equipo de hidrología en el que tomé yo parte principalmente, uh-huh, que se dedicaba al estudio de los organismos más pequeños. Empezamos, por ejemplo, con el estudio del reclutamiento, que es la incorporación de nuevos individuos a las poblaciones. uh-huh. Se capturaban, se estudiaban los huevos que flotaban en la superficie del agua y se capturaban las larvas. Para entender la captura de las larvas en concreto, pues merece la pena mencionar un evento muy singular que tiene lugar en todo el océano, que se denomina migración vertical diaria. Y bueno, es un proceso por el cual los organismos más pequeños, que son el zooplancton, animales microscópicos y las larvas de los peces, se desarrollan su actividad a lo largo del día en las capas más profundas del océano, donde no llega la luz del sol y de esta manera pues evitan ser vistos por los depredadores. Y entonces, cuando cae la noche, realizan toda esta migración. Esto ocurre en todo el océano, una gran migración masiva, todas las noches a las capas superiores del océano, para nutrirse ahí y continuar sin ser vistos por los depredadores. Sí, qué curioso. Así que... Y por tanto la red de captura de larvas se lanzaba por la noche precisamente. Ah, claro, había que adaptarse, ¿no? a esos ciclos. Luego también había horarios bastante difíciles, sí. Luego también había zooplancton, que es otro de los elementos a estudiar, y los productores primarios, ¿no? Cuéntame rápidamente también cuáles eran esos estudios que se hacía. Pues el siguiente nivel trófico en el que nos encontraríamos, hemos dicho los mamíferos, las aves, luego los peces, los grandes organismos, tanto pelágicos como bentónicos. Ahora estaríamos en el zooplancton, que es el alimento de los peces, básicamente, los pequeños animales microscópicos, que a su vez se alimentan del último nivel trófico de todos, que son los productores primarios. Estos organismos es fundamentalmente el fitoplancton en el mar, son pequeños organismos unicelulares que realizan la fotosíntesis. Uh-huh. Pues como harían las plantas en tierra, a partir de la energía de la luz solar, a partir de nutrientes inorgánicos, generar sus propias moléculas orgánicas e iniciar entonces toda la transferencia de materia y energía por la red trófica. Pues esto lo haría el fitoplancton. Entonces, podríamos estimar la abundancia o la diversidad en base a recogida de agua a distintas profundidades, el agua se filtraba y entonces obteníamos una determinada concentración de clorofila A, que es el pigmento fundamental con el que realizan la fotosíntesis. Entonces podríamos obtener una estimación de la abundancia y de la riqueza, o sea, de la diversidad, a través de una técnica con una máquina que se denomina citómetro de flujo, que bueno, por distinta fluorescencia de los tipos de fitoplancton, según los pigmentos que tienen, pues podemos diferenciar los distintos tipos que existen. Es decir, se estudió desde lo más grande hasta lo más pequeño y también el ambiente en el que se mueven. Por eso también se estudió incluso el agua con su temperatura, salinidad, oxígeno, el pH, la radiación fotosintéticamente activo. Si es que me meto yo en los palabras. La radiación fotosintéticamente activa. Claro. Eso. Y todo con todos esos datos, ¿qué se hizo, Diego? Pues todos esos datos lo que permiten es obtener una estimación del estado del ecosistema en general, de todos los niveles tróficos, y conocer la abundancia, la distribución
las reservas de las especies de interés comercial, pero de cada uno de los componentes de la red trófica, y por lo tanto saber si alguna especie está en declive, si hay una especie invasora que esté mermando el reclutamiento de las especies, devorando todos los huevos y las larvas. Y bueno, entonces todos estos datos se tratarán con posterioridad y se emitirán al ICES, al Consejo Internacional de la Exploración del Mar. Bueno, ya sabemos porque muchas veces cuando nos preguntamos ¿y por qué se pone esos topes de captura y no otros? Tal? Bueno, pues porque hay gente que estudia tan al milímetro, menos de milímetro, hasta el último rincón de toda esa cadena que forma el ecosistema marino y que hay que preservar. Así que hoy hemos hablado de cómo se cataloga todo ello para poder establecer, por ejemplo, esos totales admisibles de captura, con Diego Chamizo, que es biólogo, miembro de Iberozoa. Diego, que ha sido un placer charlar contigo unos minutos. Igualmente, y de nuevo perdonad por el problema del micrófono. No te preocupes, que esas cosas son las que pasan. Diego, gracias y hasta la próxima. Adiós. Gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.